Antes de empezar, quiero dar las gracias a María Pérez por invitarme a estar aquí hoy con vosotros y por tener el honor y la suerte de presentar a Juana Escabias. Así que muchas gracias, María, y enhorabuena por esta organización tan acertada. Me han dicho, lo digo para que lo tengáis en cuenta, veo a muchos alumnos, eso me da muchísima alegría también. Aquí tenemos que estar, que después de la charla habrá unos minutos para preguntas para debate, ¿de acuerdo? Así que podéis estar tomando apuntes para hacer después preguntas interesantísimas todos vosotros. Bien, bueno, bienvenida, Juana. Su currículum es apabullante, como todos sabéis, ¿no? Así que me voy a limitar a leer así lo más escuetamente posible para poder escuchar su conferencia a las mujeres en la industria teatral del siglo de oro. Juana Escabias, como sabéis, hay un foco horroroso que me da en los ojos. Juana Escabias es dramaturga, directora de escena, investigadora teatral y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctora en Filología, premio extraordinario de doctorado por una investigación sobre escritoras teatrales de siglo de oro. Ha publicado 41 obras de teatro en diferentes editoriales, entre ellas Cátedra, Castalia, Aracne, Visor, bueno, Fundamentos, Antígona, me voy saltando algunas porque son muchas. Su obra está además editada en varios idiomas, ha sido también estrenada en diferentes países y está siendo estudiada en universidades de todo el mundo. Como autora y directora de escena, sus trabajos se han mostrado en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en el Festival de Almagro, Festival Clásicos de Alcalá, en el Teatro Español, en el Clifton Performance de Estados Unidos, en el Affratellamento de Italia, en Bremen, Alemania, en el Teatro Romano de Mérida, en el Teatro Apolo de Almería. Este teatro tan bonito, ¿verdad? A mí me gusta mucho. Es fundadora de la compañía Teatro Sonámbulo, trabaja como dramaturga, directora escénica y profesora de arte dramático en Madrid y ha impartido e imparte clases a las que me encantaría asistir, he de decir, sobre estas disciplinas en universidades españolas y extranjeras. Además, es académica de la Academia de las Artes Escénicas de España, miembro del Instituto del Teatro y de diversos grupos internacionales de investigación relacionados con el teatro. Durante 12 años fue presidenta del Comité de Teatro de UNESCO, en la Comunidad de Madrid. También forma parte de proyectos y entidades relacionados con la reconstrucción del canon, como el Grupo Escritoras y AUDEM, Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres. Sus textos dramáticos han recibido varios galardones, entre ellos el Premio Autores con Margarita Xirgu, el Premio El Espectáculo Teatral, el Premio Dramaturgo José Moreno Arenas y el Torneo de Dramaturgia del Teatro Español. Recientemente ha recibido la distinción Francisca de Pedraza, premio establecido para personas o entidades que destacan por su lucha contra la violencia de género. Como investigadora teatral, como veis ya he dicho que era apabullante, ¿no? Está especializada en género y teatro del siglo de oro. Es autora del manual un manual internacional que está considerado, bueno, es el manual de referencia, como seguramente sabéis, Dramaturgas del siglo de oro, guía completa, y de numerosas versiones de textos de autoras del siglo XVII. También consiguió reconstruir la biografía de la dramaturga del siglo XVII, mi antepasada, Ana Caro de Mayén, la más importante dramaturga, lo de antepasada es mentira, la más importante dramaturga del siglo de oro. En abril de 2023, Cátedra ha publicado su libro Teatro completo de Ana Caro de Mayén, que incluye la biografía inédita de esta autora. También en este año, en el 23, se ha estrenado la comedia de Caro de Mayén, Valor, Agravio y Mujer, en la versión de Juana Escabias, producida por la Compañía Nacional de Teatro Clásico
en la sala principal de su teatro, el Teatro de la Comedia. Este espectáculo viajará después al Festival de Almagro, donde permanecerá en cartel 2 semanas. Y bueno, he hecho lo resumido, imaginaos. Cuando quieras, Juana, bienvenida. Muchas gracias. Gracias a todos vosotros. Quiero comenzar esta intervención agradeciendo a la Universidad de Almería y al Ayuntamiento y a todos los responsables de estas jornadas que me hayan invitado. Me hace muchísima ilusión. Y hacer un reconocimiento especial a María Pérez Vargas, porque ha sido capaz, en una tarea titánica, de hacerse cargo de estas jornadas y cristalizarlas en esta reunión. Es muy importante el apoyo que se brinda al Teatro del Siglo de Oro, porque suscita un interés tremendo a nivel internacional. Bueno, comenzamos con esta conferencia cuando en el libro Peribáñez y el Comendador de Ocaña, una de las obras teatrales más famosas de Félix Lope de Vega y Carpio, cuando Casilda, recién casada con Peribáñez, le pregunta a su marido qué ha de tener una mujer para ser buena esposa, él le responde con un diccionario que le conmina a memorizar. Amar y honrar tu marido es letra de este ABC. Siendo buena por la B, que es todo lo que te pido, te hará cuerda la C, la D dulce, entretenida la E, la fe en la vida firme, fuerte y de gran fe. La G grave y para honrada la H, que con la I te hará ilustre. Si de ti queda mi casa ilustrada. El diccionario pasa por todas las letras del abecedario, no vamos a continuar, pero quiero detenerme, por ejemplo, en la L, limpia, serás por la L. La N te enseñará no a solicitudes locas, que este no lo aprenden pocas, en alusión a que otras mujeres no lo aprenden. La P te hará pensativa, es decir, callada. La Q, bien quedista, etcétera, etcétera, etcétera. Solícita te ha de ser en mi regalo, solícita te ha de hacer en mi regalo la S. Por la Z has de guardarte de ser celosa. Nos detenemos aquí, en esta auténtica cartilla de la mujer ideal, un ideario de conducta y personalidad que Peribáñez muestra a su mujer y Lope de Vega a todas las mujeres españolas de la época. Bajo este yugo vive la mujer en los siglos de oro, sometida a un marido al que debe rendir cuentas hasta de sus pensamientos y que la trata como una posesión, una auténtica tiranía. Ese sometimiento de la mujer al marido, de la mujer a los hombres en general, pero especialmente al marido, lo encontramos ya en Aristóteles. Él habla de que el macho es por naturaleza superior y la hembra inferior, y uno gobierna y la otra es gobernada. Aristóteles, que es el puntal sobre el que se ha edificado nuestra cultura y nuestras normas de conducta, no solamente marca esto en su libro La Política, sino que él sostenía que la naturaleza ordenaba no solamente las diferencias físicas entre machos y hembras, sino también las mentales. Y decía que la mujer era más pícara, menos simple, es decir, más complicada, más impulsiva, es decir, más atolondrada, más celosa, más quejosa, más apta para reprender y herir, más proclive al desaliento, menos esperanzada, más descarada, más mentirosa, más engañosa y más difícil de inducir a la acción. Esto está todo en el libro de la historia de los animales. Respecto a la posición jerárquica de la mujer en la antigua Grecia, tenía la misma categoría que el esclavo, era propiedad del marido, esto lo encontramos en la República, y una cosa que pocas veces se dice de Aristóteles es que él también decía que la mujer tenía que recibir menos alimentos que los hombres, es decir, ya todo este tema de la brecha salarial lo tenemos identificado en Grecia, menos derechos porque nos apañamos con menos. Él también era partidario de las leyes que otorgaban de forma automática el patrimonio personal de una mujer a su marido. La mujer no podía disponer de bienes propios. Esta tendencia a que la mujer dependa por completo del marido y al mismo tiempo que esté sometida a la tiranía de la desposesión, la apuntala la Iglesia Católica, que, como sabéis, junto a Aristóteles es otro de los puntales de la cultura europea, especialmente de la española. San Pablo de Tarso, ya decía que la mujer esté sometida al marido
como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia. Ese concepto del cabeza de familia, que cuando muchas de las que estamos aquí éramos pequeñas, el cabeza de familia, todos sabemos perfectamente a qué se refería. Imaginaos cómo ha corrido como correa de transmisión por todos los tiempos hasta llegar a nuestra época. Esa correa de transmisión llega al siglo de oro y las mujeres se encuentran ante la tesitura de cargar con esa larga y pesada cola a sus espaldas. Su voluntad estaba reducida a la de un hombre, padre o marido, que la representaba a nivel legal y social. Tenía que defenderse de forma continuada de los prejuicios y estereotipos negativos que se cernían sobre ellas. Estaban recluidas en el ámbito privado y carecían de formación y educación. Hay muchísimos tratados y autores que aconsejaban que las mujeres no leyesen, que no se les diese ninguna lectura que no fuese textos religiosos o sagrados. Pero en contra de lo que piensan muchos y en contra de lo que en numerosas ocasiones ha recogido la historia, las mujeres desempeñaron un importantísimo papel en la esfera pública en la sociedad del siglo de oro. En concreto, vamos a ver qué papel desempeñaron en el teatro, en la industria teatral. ¿Por qué? Porque muchas, afortunadamente, recibieron una educación por parte de sus padres y sus familias, porque en medio de aquel desierto del libre pensamiento y en medio de aquellas condiciones tan adversas, aquellos yugos, afortunadamente, como digo, había familias, padres y madres que tenían otro concepto de cómo debía ser la sociedad y otro concepto del papel que debían tener sus hijas. Bueno, vamos a pasar entonces a ver más concretamente, centramos ya la espina dorsal de esta intervención, el posicionamiento de la mujer en la industria teatral del siglo de oro, pero vamos a hablar de los siglos de oro. El siglo de oro es una definición que se utiliza, pero todos sabemos que hablamos de los siglos de oro, que nuestro teatro es el 16, es decir, 1500, y el 17. Las mujeres en la industria teatral del siglo de oro tuvieron un papel muy importante como editoras, como impresoras. Conchita, aquí tienes a tus predecesoras, como mecenas, como actrices, como empresarias, que la nomenclatura que recibían las empresarias era autoras. Las que eran autoras, según nuestra moderna nomenclatura, eran poetas. El que escribía los textos era el poeta y el autor o autora era el empresario, el director de la compañía. Y luego, como dramaturgas, también había otros estamentos importantes. Había taquilleras, mujeres representantes, pero bueno, fundamentalmente estos puntales van a ser los que nos van a servir para transitar por el papel de las mujeres. Vamos a comenzar por las impresoras. En el siglo XVI, a día de hoy, porque todas estas investigaciones están abiertas, la mujer ha tenido muy poca atención, ha sido quizá lo que menos ha interesado y ha suscitado estudios y esfuerzos por parte de los investigadores, y son investigaciones todavía abiertas, pero a día de hoy tenemos referencias de 35 editoras en 10 ciudades españolas. ¿Cómo eran esas mujeres? Todas eran viudas, porque las conocemos de hecho porque eran viudas. La mujer no podía ser la cabeza de ninguna empresa, tenía que tener a un hombre que pusiera su nombre y que pusiera su potestad legal, de las que ellas carecían. La edición era un negocio familiar en el que todos colaboraban y la mujer conocía el oficio perfectamente. Desde la técnica no solamente hacían labores administrativas, sino también de diseño y de todo tipo. Cuando el marido fallecía, entonces se le permitía a la mujer que continuara con la empresa. Y por eso, gracias a esa circunstancia, conocemos la existencia de estas mujeres. Pero quien hizo la ley, hizo la trampa, se les concedía un plazo de 2 años para que encontraran otro marido. Si no encontraban otro marido que pusiera su nombre en esa empresa,
perdían la capacidad tenían que liquidar la empresa, tenían que encontrar otro marido, otro hombre que pusiera su nombre y su capacidad legal. Vemos que en el siglo XVII, bueno, vamos a hablar primero del XVI, vamos a continuar con el XVI, porque aquí hemos visto un avance significativo. En el siglo XVII ya son 108 editoras, no en 10 ciudades españolas, sino en 23. Pero vamos a detenernos un poquito. Vemos las ciudades que en el siglo XVI albergaban a esas mujeres editoras, viudas todas de fulanito de tal. Madrid, Zaragoza, Sevilla, Valladolid, Barcelona, Valencia, Burgos, Palma de Mallorca, Alcalá de Henares y Medina del Campo. Un ejemplo de impresora del siglo XVI lo tenemos en Isabel de Basilea, que era viuda de Alonso de Melgar y viuda de Juan de Junta. Esta pobre mujer, además de ser limpia, casta y todo lo que pedía Lope de Vega, tenía que competir con otras mujeres para encontrar marido cuando se quedaba viuda, porque los hombres, como ya sabéis, morían con más facilidad en aquella época y quedaban muy pocos maridos para que las mujeres pudieran tener un nuevo relevo para poder mantener su empresa. Esta mujer, que en 1526 se edita ya, es la primera española conocida a día de hoy que edita sus obras. Tenemos también a Juana Millán, en la misma época, un poquito más tarde, en 1537, en Zaragoza, que esta era viuda de Lorenzo Rosell, viuda de Pedro Jardún y viuda de Diego Hernández. Zaragoza, 1537. Esta tuvo que hacer más esfuerzos que la anterior. Tenemos un problema, y es que muchos nombres de estas mujeres viudas son desconocidos. Muchas veces firmaban como viuda de fulanito, viuda de menganito, y no aparecía su nombre de pila. Si nos vamos al siglo XVII, como digo, tenemos aquí en Madrid, Zaragoza, Sevilla, Valladolid, ya 108 editoras en muchas más ciudades. Aquí las tenemos. Tenemos ampliado San Sebastián, Lérida, Córdoba, Málaga, Salamanca, Murcia, Pamplona, Cádiz, Granada, Baeza, Tarragona y Toledo. Como digo, era un negocio familiar y encontramos curiosidades como que en Valladolid está la viuda de Bartolomé de Portolés en 1675, de Francisco de Portolés en 1681 y de José de Portolés en 1680. Y María de Portolés, hermana de los anteriores, viuda de otro señor, de Juan Lasso. ¿Qué editaban? Pues editaban todo tipo de textos, y en lo que se refiere al teatro, lo que se llamaban las sueltas, esos pequeños manuscrititos en los que luego la gente se los compraba, en los que se imprimían obras de teatro, o tenían a lo mejor 16 páginas como mucho, y la gente se compraba las sueltas de sus autores favoritos y luego se las encuadernaban en tomos. Hacían que se las encuadernaran en tomos, con lo cual tenía sus autores favoritos a su gusto, en una antología hecha a su gusto. Hay un antecedente importante. La primera mujer editora del mundo conocida es una francesa, Charlotte Guillard. Esta señora ya en 1502 edita cosas. Ella era viuda 2 veces. Y para que nos hagamos una idea de la importancia que ha tenido el hecho de que las mujeres fueran impresoras y editoras, hay más de 200 bibliotecas en Europa que tienen textos editados por esta señora, por Charlotte Guillard. Eso significa que las mujeres han sido un importante vehículo de transmisión de la cultura, de conservación de la misma y de los textos antiguos. Una vez acabadas con las impresoras, nuestra siguiente espina de esta espina dorsal eran las mecenas. Yo aquí tengo que empezar hablando de la pintura, inevitablemente. La labor de mecenazgo cultural que han desarrollado las mujeres desde Isabel la Católica. Isabel la Católica entra en un momento en el que el arte cambia de concepto. Antiguamente, en la Edad Media, el arte servía para representar el mensaje cristiano o como tesoro. Tú tenías una corona de oro y el valor que tenía era que esa era una pieza de oro. Pero a partir del Renacimiento y del movimiento laico que se produce en la sociedad, el arte empieza a tener una nueva concepción, un valor simbólico,
un poder simbólico de representación y es un vehículo propagandístico, como lo fue el Teatro del Siglo de Oro, no nos engañemos. España es un país en el que el Teatro del Siglo de Oro triunfa y cuaja y se permite que se represente tanto porque servía a los intereses políticos de la monarquía. Era un vehículo propagandístico, lo podemos ver perfectamente en Fuenteovejuna. El Estado unificado, que es el que necesitan los reyes católicos, está representado por el rey, que es la figura benévola, y el villano, el noble medieval, que tiene un pequeño reino en el que gobierna y que debe ser eliminado por los reyes católicos para conseguir su Estado centralista, es, por ejemplo, el comendador de Fuenteovejuna. Hay todo un aparato político y un sentido político. Y la reina católica, Isabel, es la primera que comprende, una mujer muy inteligente, que ese arte era un vehículo propagandístico. Ella hace que le pinten retratos y los manda a toda Europa para que los pintores más famosos del momento le hagan ya retratos, no dibujos, perdón. Manda que le hagan dibujos y los lleva a Europa, como ya no se podía trasladar, para que la conozcan en todas las cortes. Aquí vemos también un empeño de Isabel por legitimarse en el poder, en esa propiedad de la que hemos hablado, de que el arte tiene un valor simbólico y que es un vehículo propagandístico. No olvidemos que Isabel, la católica, entra a gobernar ilegítimamente, porque la legítima reina era Juana, la hija de su hermano, a la que falsamente se la acusa, Juana la Beltraneja, se la acusa de ser hija ilegítima del rey. La llamaban la Beltraneja porque decían que era hija del secretario del rey, de Beltrán de la Cueva. Pues vemos que también esa posición que tiene Isabel tiene que ser cimentada. Aquí vemos un retrato de ella en el que están los estandartes que ellos utilizan como símbolo del poder y que luego serán de los Austrias. Ese negro que llama la atención porque parece que todos iban de luto, era un color de ostentación. Ese negro solo se conseguía a través de una sustancia que se trajo de América y que se llamaba el palo campeche. Era un tinte especial que los Austrias tenían el monopolio de ese color. Y por eso muchas veces todos van de negro y decimos, uy, qué fúnebres. Pero no era un color de luto, era un color de ostentación. Eran los únicos que tenían el derecho de usar ese color tan negro azabache, a través del palo campeche. A su lado vemos a Isabel Clara Eugenia, que he querido traerla por varios motivos aquí. Uno de ellos también porque en la obra Valor, Agravio y Mujer aparece mencionada, en la que tenemos ahora en el clásico. Isabel era otra gran mecenas de la época. Gracias a ella se introduce en España Rubens y se introducen otros pintores. Esta chica era la hija favorita de Felipe II. Era la única que tenía acceso directo a su escritorio, le traducía cosas y hasta tal punto era imprescindible para Felipe II que se casa a los 33 años, porque él no quiere prescindir de esa hija a la que quiere tanto y a la que tanto valora y que le soluciona tantas cosas, porque era casi su secretaria personal. Esta mujer, Isabel Clara Eugenia, se educa con esta señora que tenemos a la derecha, Sofonisba Anguissola, que no sé si conocéis a esta pintora del Renacimiento, una grandísima pintora del Renacimiento. Todos hemos visto el cuadro de Felipe II que está abajo. En los libros de texto y en un montón de imágenes es quizá el retrato oficial de Felipe II, pero no todo el mundo sabe que ese cuadro está pintado por Sofonisba Anguissola, que fue la preceptora de Isabel Clara Eugenia y de su hermana. De ahí su amor al arte. Hay muchísimos cuadros de Sofonisba que todavía no están identificados porque ella pertenecía a una familia noble muy arruinada y era innoble, perdón por la redundancia, que los nobles cobraran en metálico, con lo cual ella se tuvo que venir a la corte como dama de compañía de la reina, de la mujer de Felipe II. Y no podía firmar muchos cuadros. Ahora se están haciendo unas investigaciones justamente para recuperar todo el legado de ella. En el momento en el que muere la reina, a ella le destinan otro oficio a la altura de su categoría como noble, que es el de preceptora de las princesas, y por eso se puede quedar en la corte.
Bueno, quiero destacar a Isabel Clara Eugenia porque es una mujer que ella tiene un sentido de la injusticia que se comete con las mujeres. Hay cartas en el archivo Pares, correspondencia entre Carlos I y sus hermanas, en las que sus hermanas le dicen, bueno, tú tienes una caradura tremenda porque te vas a la batalla, nosotras trabajamos para los habituallamientos, te organizamos todo, las tropas, los soldados para que vayan, para que lleguen, te lo damos todo hecho. Y cuando se gana la batalla quedas tú solo, pasas tú solo a la historia, pero nosotras no. Entonces, Isabel Clara Eugenia, que era muy lista, dice, eso se va a terminar. Y en este cuadro, si vemos aquí, a la derecha abajo, hay una carrocita, no sé si lo veis, aquí, se ve un poco mal, pero bueno, lo he traído aquí. Este es un cuadro referente a una de las victorias de las batallas que tuvieron allí en la Guerra de los 30 años en Flandes. Vamos a ver aquí cómo Isabel, ¿veis aquí el detalle de la carroza mejor, no? Ella se hace pintar allí, ordena que pinten el cuadro y dice, yo me pinto aquí, para pasar a la historia y para que se sepa que yo fui la que organicé esa batalla. Un general fue al campo de batalla, pero yo fui la que di la orden de que esa guerra continuase, conseguí el dinero y organicé todos los habituallamientos. Aparece Isabel Clara Eugenia vestida de monja clarisa. ¿Por qué? Porque había quedado viuda y una mujer viuda en aquel momento no podía salir de casa. Y la única forma que tenía ella era ordenarse como monja clarisa, que eran las monjas seglares, las que estaban sometidas a otro tipo de convención. Bueno, vemos cómo las mujeres ya en aquel momento se las ingenian. Terminamos con las mecenas y nos vamos con las mecenas del teatro. Tenemos aquí, por ejemplo, a ver, que me he ido para allá, el corral de doña Elvira. Tenemos a la condesa de Gelbes, que es doña Catalina de Portugal y Castro, que en el siglo XVI construye el Corral de la Cruz, un corral muy importante de Sevilla. Ella además hace los arrendamientos y vemos aquí papeles, vemos aquí los documentos relacionados con el corral de doña Elvira. Este corral permitió escenificar comedias, acogió a muchísimas compañías y fue muy fructífero y uno de los puntales principales del teatro en Andalucía. El teatro en Andalucía es mucho más importante, empieza en Madrid, porque el teatro entra en España a través de la Comedia del Arte, de los barcos que venían de Valencia al sur. Y gracias a ella el teatro puede dejar de ser representado como lo hacía en la época de Lope de Rueda, en carros y en medio de la calle, y puede pasar a tener un recinto propio. Yo quiero destacar también a otra mecenas, que es una de las dramaturgas que está en esa guía que has mencionado tú, que es María Igual y Miguel. Esta mujer, ella nace en Castellón, pero vive en Valencia, y tenía en su casa, además de ser dramaturga, tenía en su casa un palacio, sostenía un palacio, una academia, en los salones literarios. El fenómeno de las salonières era muy importante. Las mujeres de los salones, las mujeres nobles que permitieron incluso en la Revolución Francesa que se propagaran las ideas de los ilustrados, Montesquieu, Voltaire, todos los revolucionarios. Las salonières permitieron que las ideas de la Revolución Francesa cuajaran. En la Revolución participan mucho las mujeres nobles y mujeres plebeyas. Y cuando la Revolución triunfa y llega al poder, expulsa a las mujeres, las priva de derechos. Por eso Olimpia de Gurgel se ve obligada a escribir la Declaración de los Derechos de la Mujer, porque son utilizadas. Y a Olimpia de Gurgel la paga Robespierre guillotinándola. Bueno, María Igual y Miguel organizaba también justas literarias y muchos concursos. Y, por ejemplo, Agustín de Salazar y Torres y otros dramaturgos pasaron por su casa. Vamos con la última mecenas, María Josefa Pimentel y Tellez. Esta se nos va un poquito de época, pero yo quería destacarla porque el teatro, esta era la duquesa de Osuna. Esta señora ordenó hacer en su casa una biblioteca en la que copió todos los textos de los autores del Siglo de Oro, todos. Gracias a ella, cuando uno va a la Biblioteca Nacional a buscar fondos, ve procedente de la Biblioteca de Osuna, procedente de la Biblioteca de Osuna, procedente de la Biblioteca de Osuna. Gracias a ella, todo
ese legado de los autores del Siglo de Oro ha pasado a nuestras manos en forma manuscrita o a través de sueltas. Y nos vamos con las actrices del Siglo de Oro. En el Siglo de Oro, heredero de la tradición de la comedia del arte, había actrices, porque ya en la comedia del arte había personajes femeninos. Los barcos, como hemos visto antes, llegaban a Levante desde Italia, y ahí toda esa rica tradición de la comedia del arte se expandió por toda España. Todo el mundo sabe que si Lope de Vega no hubiera sido desterrado a Valencia por amoríos en Madrid con una señora casada, y si hubiese empapado de esa rica tradición que había en Valencia, el Teatro del Siglo de Oro quizá no hubiese llevado su nombre de una forma tan destacada. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, unas imágenes en las que vemos a los cómicos de la comedia del arte. Hay uno que destaca, Frank Ganassa, con su esposa Bárbara Flaminia, que es una de las primeras mujeres actrices que conocemos. Ellos estuvieron muchísimo tiempo en España instalados. En Madrid, en concreto, los tenemos localizados hacia 1560. Los cálculos dicen que en 1560 ya había compañías de teatro en Madrid, y quizá antes. Y hay, por ejemplo, un documento de unos cómicos italianos que piden permiso para que representen las actrices que ellos traen en el año 1587. Los confidenti le piden al Consejo de Castilla que puedan representar 3 actrices de su compañía. Si nos vamos a los nombres bajo los que se conocen todas las posibles formas de teatro de compañías, agrupaciones del Siglo de Oro, Gangarilla, Cambaleo, Garnacha, Bojiganga, Farándula, Compañía, en todas ellas hay mujeres, menos en los que son los primeros, en Ñaque y el Bululú, que son un monólogo simplemente de hombres. En la genealogía tenemos nada más y nada menos que 954 actrices localizadas a día de hoy. Estas mujeres no trabajaban de forma aislada ni en una ocasión, ni ocasionalmente, sino que hicieron una vida completa dedicada a la actuación. Por ejemplo, Francisca Correa, que es una de ellas, casada con Juan Antonio Pernia, estuvo en diferentes ocasiones en Valencia. La primera hizo Segundas Damas en compañía de Félix Pascual, que empezó el 14 de enero de 1685. Hizo Terceras Damas, Segundas Damas, Primeras Damas en diferentes compañías, hizo damas hasta 1702. Estoy citando literalmente de la genealogía. Vamos con Manuela de Escamilla, otra que aparece en la genealogía. Isa, voy a modernizar ya, hija de Antonio de Escamilla y de Francisca Díaz, salió a las tablas a la edad de 7 años haciendo Terceras Damas en sainetes, fuera de Madrid. Después entró en Madrid con su padre haciendo los Juanranillas. Vemos entonces que tenemos una industria muy estable, una industria teatral. Por ejemplo, en Sevilla había 5 corrales en el siglo XVI. En Madrid había muchísimos corrales. Y junto a esta industria estable tenemos a las actrices. Había teatro todos los días. El teatro era una industria muy floreciente. Encontramos, por ejemplo, en 1582 a Cristóbal Vázquez, que le escribe al Consejo del Reino y dice: Cristóbal Vázquez presenta los daños e inconvenientes que se siguen de representarse cada día comedias, así porque los oficiales que ellas van dejan de trabajar y no ganan de comer, y por los muchos pecados y ofensas de Dios que allí se cometen. Tenemos numerosos documentos en ese sentido de gente que se queja. En junio del mismo año tenemos al Procurador General de la Villa, que observa que de representarse comedias los días de labor tiene perjuicio a República, porque los oficiales dejan sus oficios por hallarse en ellas. Si vamos a los libros de corrales de las comedias, encontramos allí que era una verdadera industria. Respecto a la prohibición de actuar de las mujeres, nos encontramos con que, aquí tenemos a María la Calderona, vemos que hay un momento en el que en 1586 se prohíbe que actúen las mujeres, las actrices.
porque la Junta de Reforma dice que a todas las personas que tienen compañías de representaciones no traigan en ellas para representar ninguna personaje mujer, so pena de 5 años de destierro del reino y de 100.000 maravedís para la Cámara de Su Majestad, prohibición que ese mismo día, 6 de junio, se notifica. ¿Qué pasa? Pues que cuando prohíben representar a las mujeres se organizan y 14 actrices en el año 1587, encabezadas por María de la O y Mariana Vaca, todas ellas casadas, se quejan y le escriben al rey y le entregan un memorial diciendo que, por favor, que llevan haciendo ese oficio muchísimos años y que quieren continuar en él. ¿Qué es lo que le escriben? María de la O, Mariana Vaca y otras 12 compañeras estantes en esta corte, casadas con autores de comedias y otros representantes, con quien ellas han usado el dicho oficio por un memorial que dieron a Su Majestad, dicen que por haberles prohibido que no representen padecen mucha necesidad y las conciencias suyas y de sus maridos están en peligro por estar ausentes y se ha dado causa a que para suplir su falta en las representaciones los dichos sus maridos traen muchos muchachos de buen gesto y los visten y tocan como mujeres, con mayor indecencia y más escándalo que ellas causaban, lo cual cesaría dándoles licencia para representar con 2 condiciones. La una, que cada uno represente en su género y figura, el hombre en hábito de hombre y la mujer en hábito de mujer. La segunda, que en las compañías y representaciones de comedias no ande ni represente ninguna mujer soltera, sino que la tal sea casada y traiga consigo a su marido. Bueno, al final el Consejo de Castilla permite que representen las mujeres. Nos vamos entonces a las empresarias. La genealogía contiene 32 entradas de autoras, como hemos dicho, es decir, las empresarias. Hay una investigación abierta y hay libros en los que se menciona más. Lo que pasa que es verdad que estas 32 son estables y, sin embargo, en las otras autoras empresarias solamente aparecen en unas determinadas fiestas y ocasiones. Para que os hagáis una idea del potencial que tenían estas compañías, vamos a ver la compañía de la que era empresaria Ángela de León en el 17. Tenía nada más y nada menos. Primera dama, Ángela de León. Damas de la segunda a la sexta, Juana Navarro, Ángela García, María Clavel, Josefa Marcos y Juana Clavel. Hombres del primero al quinto, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenía apuntador, tenía cobrador y guardarropa, galanes terceros y cuartos, que también eran arpistas, y tenía 2 graciosos. O sea, tenía más de 30 personas a su cargo y eran compañías estables que representaban en los palacios y en todas partes. Vámonos entonces, ya nos quedan con las dramaturgas, se nos está yendo el tiempo. No voy a detenerme en mencionarlas a todas. A día de hoy hay 21 dramaturgas del Siglo de Oro localizadas y bastantes textos anónimos que todavía no sabemos a quién pertenecen. Todas estas mujeres, lamentablemente, igual que las actrices e igual que la pobre esposa de Pere Ibáñez, estaban sometidas a un estricto código de honor, porque el honor, el orden social y el amor eran los temas fundamentales del Siglo de Oro, y ahí se consideraba que el cuerpo de la mujer tenía que vivir para la apariencia, y como en la Roma antigua no solo ser honrada, sino parecerlo, y era además una propiedad de la familia en la que ellos se miraban. En ese mundo extraño para la mujer, de estas 21 dramaturgas, encontramos, yo he hecho un estudio bastante profundo a las acatadoras, las que toman y asumen el propio mensaje de tener que ser unas reprimidas y represoras de las mujeres, las que eluden el tema moral, y las rebeldes. Entre las rebeldes están, por supuesto, Juana Biasbaje, María de Zayas y fundamentalmente Ana Caro de Mayén, a la que yo quería nombrar fundamentalmente. A ver, ¿por qué Ana Caro de Mayén? Porque Ana Caro de Mayén dibuja a mujeres que son dueñas de su destino. No existen figuras masculinas que las tutelen. Toman decisiones por sí mismas y su objetivo vital es su autorrealización.
Critican las normas sociales, la segregación por clases, hace una defensa directa de las mujeres escritoras y letradas en su teatro y critica a los retrógrados que no aceptan eso. También hace una defensa de las capacidades de las mujeres para la lucha armada. Habla de sexo con normalidad y es evidentemente la más innovadora. Ahora tenemos una obra que está en el clásico Valor, Agravio y Mujer. Pues en esa obra ella es muy curiosa porque realiza una visión del burlador de mujeres vista por una mujer, pero no destruye la figura del burlador desde ningún juicio moral, simplemente desde la propia lógica de los acontecimientos y desde la inteligencia, desde el humor inteligente. Ella es muy innovadora. Voy un poco atropellada porque quiero que nos dé tiempo de todo. Pero en relación con la empresa teatral es curiosísimo porque aquí tenemos una de las sueltas, no se ve, pero en la primera parte Ana Caro de Mayén, de la que tenemos documentos de cobro, porque ella cobró a cambio de representar sus obras. Yo he encontrado incluso documentos inéditos en toda esta investigación que hice y que ahora está volcada en el libro de cátedra. Encontré documentos inéditos de cobro por ella, pero es que ella ya escribía para la escena. Vemos la acotación, me la sé de memoria, dice: han de estar a ambos lados del tablado escalerillas vestidas de murta a manera de riscos. Por una de ellas bajen Estela y Lisarda, dos de las protagonistas, de cazadoras. Fingiránse truenos y torbellinos al bajar. Si nosotros vemos la representación que se ha hecho de Valor, Agravio y Mujer, es que se ha copiado todo, porque no ha hecho falta poner nada, simplemente se han seguido las indicaciones de doña Ana Caro de Mayén. Ella ya tenía un concepto de la teatralidad muy inherente, con sus acotaciones, con la... es tremendo el... Bueno, aquí se me ha colado un papel. No, quería los papeles de cobro. Esto es de la investigación de... ¿Veis? Aquí tenemos diferentes papeles de cobro, algunos que ya se conocían antes de que yo empezara la investigación y otros que yo encontré. Y a través de esos papeles se puede probar una relación directa de esta mujer con la escena. Pero bueno, esta mujer, no nos engañemos, ese mito romántico que se ha construido, cuando yo empecé la investigación había mucha gente que había copiado errores del pasado. Yo por eso valoro tanto la investigación de muchas personas, por ejemplo del profesor Alberto Rodríguez, que ha encontrado documentos de María de Zaya, se ha ido a los archivos, ha encontrado el testamento de ella, de la profesora Serena Provenzano, que ha vuelto del revés lo que se pensaba de Ángela de Acevedo, ha encontrado nuevos datos en los archivos, de la profesora Piedad Bolaños, porque es gente que no se ha dedicado a copiar lo que se ha dicho en el pasado, que muchas veces se copian errores y leyendas que se habían construido, sino que han ido a las fuentes y se está creando una labor. Claro, ¿qué pasa? Pues que la investigación en los archivos es muy complicada. Fijaos, este es uno de los libros que yo trabajé cuando hice la investigación en Ana Caro de Mayén, en una iglesia, en una sillita, mirando estos libros. Bueno, aquí vemos, se ve muy mal, pero tenemos cómo interpretas eso. Es tremendo, cómo interpretas, cómo puedes sacar de ahí. Aquí tenemos la iglesia en la que descubrí que Ana Caro de Mayén no era sevillana, sino oriunda de Granada, nacida en Granada. Aquí está don Carlos, el párroco. ¿Veis aquí en las iglesias todos estos fondos documentales? Que vas y pides el libro de bautizos número 5 y te dicen que se ha perdido. Dice, ¿pero cómo se puede haber perdido el libro? ¿Quién se lo ha llevado? ¿Quién? Pues pasa eso. Todos esos tesoros que están sin llave, detrás de una sacristía en la que se hacen las cosas, que se deterioran los libros, que es una pena, pero bueno, es tremendo. Este es uno de los papeles que conseguí, que se salvó del fuego, uno de los primeros. Tiene el fuego y el agua de los bomberos. Y una de las cosas fundamentales que descubrí de Ana Caro de Mayén es que era una esclava. Es una historia muy bonita, era una esclava morisca adoptada por una familia noble. Ella no vivía ese mito romántico que se ha construido sobre ella, de que vivía del teatro. Ninguna mujer vivía del teatro ni de su salario en aquella época. Las que vivían de su salario eran campesinas que lo pasaban muy mal. Ella había sido adoptada por una familia noble que le dio educación
y escribía teatro y cobraba, pero bueno, eran unas remuneraciones que tenía. Pero eso no le quita valor, que es lo que nosotros tenemos que ver. Es una dramaturga grandísima que en vida publicó Al lado de Calderón de la Barca, estrenó en los Corrales de Comedias y que tiene que ser rescatada por sus merecimientos y no por leyendas falsas. Y eso es lo que nos importa, que ella era una grandísima dramaturga en aquel momento. Ya hemos acabado el tiempo. Gracias y a vuestra disposición. Bueno, pues muchísimas gracias. Es muy, bueno, muy interesante todo lo que nos has contado. Cuando hablabas de la necesaria condición de ser viuda, ¿no?, para poder ser libre. Ayer les comentaba ya en el siglo XIX a mis alumnos ese famoso discurso de Marcela en una comedia de Bretón de los Herreros, cuando, bueno, no me lo sé de memoria, ¿no?, pero que más o menos dice que por fin es viuda, o sea, que por fin era, o sea, frente a esa muerte del amado y muerte de la amada, que era en el drama, en la comedia, lo que se celebraba era que por fin se había quedado viuda, ¿no? O sea, vivan las viudas. Bueno, ¿tenéis alguna...? Quiero que tengáis preguntas, comentarios. Sí. Yo empecé a trabajar en Ana Caro de Mayén hace 20 años y ya en sus comedias, todo su teatro conservado, había hecho unas primeras intervenciones sobre esa obra. Se conservan 2 manuscritos no hológrafos que son del siglo XVII y 2 sueltas. Sí, se conservan, como digo, 2 manuscritos no hológrafos del siglo XVII y 2 sueltas, una de ellas, por cierto, de la viuda de Francisco de Leefeld, de la Casa del Correo Viejo de Sevilla. Y todo ese trabajo de traducción de ese español antiguo, en el que la J era una X y además los manuscritos no coincidían en muchas ocasiones, todo ese trabajo yo ya lo tenía hecho. Y yo había hecho ya unas adaptaciones pensando en la escena, no puedo evitar ser dramaturga y directora de escena, en todos los trabajos lo voy haciendo. Había acotaciones que estaban mal situadas, aunque estaban muy acertadas, pero estaban mal situadas. Se ha respetado por completo, yo he respetado por completo el texto teatral. Lo que sí he hecho es intervenciones en algunos casos en los que el texto estaba borrado. Había ocasiones en las que el texto estaba borrado, pues sí, ha habido que hacer una adaptación, inventarse incluso para que la redondilla cuadrara o la décima real cuadrara. Y en el uso de las preposiciones. Alguna palabra, por ejemplo, como la ceria, que ya está en desuso, se ha primado en la intervención para la representación, sí que se ha primado eso, quitar determinadas palabras que el espectador que está sentado en la butaca está escuchando un mensaje, está escuchando un texto y si algún vocablo no lo reconoce, su mente queda parada y no sigue el texto. Y eso yo lo tengo muy bien medido porque he hecho ya muchas adaptaciones. Entonces, ahí sí que hago alguna intervención. Y una de las más importantes es en la utilización de las preposiciones. En el siglo de oro, las preposiciones se utilizaban de forma diferente a como las utilizamos nosotros. Y ahí sí que hay que cuadrar muy bien porque nosotros tenemos el oído y la estructura mental hecha a que detrás de un verbo va su preposición y si no también la mente se queda parada y no sigues el texto ni la acción dramática y te pierdes. Y eso ha sido fundamentalmente. Habría que dar un seminario sobre esto con mucho detalle porque tengo todas las notas, pero bueno, a grosso modo ese es el resumen. La gente se queda asombrada cuando ve la obra, dice, cuando ella menciona a las mujeres que escribieron en el pasado, hace un elogio de Safo, de Argentaria, dice, eso lo habéis metido vosotras. Digo, ¿no? Eso estaba en el texto original. Bueno, creo que los has dejado a todos pensando. Sí, sí.
reflexionando. Seguro que después por los pasillos te harán múltiples... Fuera de combate. Sí, fuera de combate. Yo estaba recordando todo el rato a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Como ha sido quizá una de las únicas sí reconocidas y estudiadas y no sé, porque, por ejemplo, ella había leído todo Góngora, tenía una cultura, como sabéis, extraordinaria. No sé si había algún tipo de relación con estas dramaturgas de la península, o no lo sé, no lo he... No, ella nace cuando ya las otras han fallecido. Sí, pero las lee, o sea, no hay... No, yo no encuentro ninguna referencia, a pesar de que Ana Caro de Mayén sí que está editada junto a Calderón y otros, está editada en su época, pero, por ejemplo, no hay referencias de Sor Juana, no hay. Estaba pensando, pero no hay. No recuerdo ningún diálogo teatral, me refiero, o sea, entre intelectuales, ¿no? Entre que ella sí se refiere, pero, o sea, que probablemente no las leyó, no las leyó, si no lo hubiera reseñado. Recordemos a Aristóteles y lo que hemos dicho, que de alguna forma el modelo, que se permitía que hubiera mujeres que escribían pero el modelo para el saber era el hombre, el modelo del hombre. Entonces, Cervantes, Lope, todos eran el modelo Góngora, el modelo para que las mujeres estudiaran y se instruyeran siempre era el hombre, nunca era la mujer, aunque se permitiera eso. Y no olvidemos, tú estás hablando de Sor Juana, la carta atenagórica de la Madre Teresa, el proceso inquisitorial que le abrieron a Sor Juana Inés de la Cruz, que está muy soterrado en la historia, por defender que la mujer tenía la misma capacidad intelectual que el hombre y el mismo derecho a tener opiniones. El proceso inquisitorial que le abrieron. Sí. Bueno, ¿y cómo termina ella, no? Yo la peor de todas, ¿no? Teniendo que retractarse y abandonando la escritura. Por eso es tan necesario toda esta serie de estudios como los que tú haces, ¿eh? Enhorabuena. Gracias.